Hola, les habla Ana Karina Casanova, un saludo bien grande para todos los radioescuchas de Cuerpo, Mente y Espíritu. Se les quiere un montón, ya saben, mucha salud, mucho equilibrio entre ese cuerpo, mente y espíritu. Se les quiere. Chao. Buenos días, Varinas. ¿Qué tal? Quiero agradecer a Ana Karina Casanova por ese saludo y como ella dice, la salud es muy importante. Recuerdo los números de contacto, es el 0426-670-4316. Además pueden agregarnos en el Facebook, Cuerpo, Mente, Espíritu. Les recuerdo que estamos bajo la presidencia de Nelson Enríquez, en la vicepresidencia Álvaro Cuevas y en la dirección general Lluvia de Venus Velázquez. El día de hoy vamos a hablar de una fundación muy importante y es que en México, en la ciudad de Monterrey, Nuevo León para ser exactos, en el año 1998 un grupo de jóvenes reflexionaron acerca de las grandes carencias y amenazas que afronta la sociedad actual, encontrando una niñez muy vulnerable, pero con la esperanza de crear un mundo mejor. Tras esta inquietud, el sueño comienza a hacerse realidad por medio de la creación de una asociación encargada de formar y cuidar la integridad de niños marginados, por medio de acciones formativas y de actividades sociales, culturales, deportivas y recreativas. Y es así como nace Soñar Despierto. Vamos a hablar, para ellos tenemos al licenciado Moisés Ordóñez, quien es coordinador de medios y director de Cuéntame tu Sueño, y a William Rollero, voluntario de integración. Muy buenos días, chicos. Bueno, muy buenos días a todos los radioescuchas. Muchas gracias, Lourdes, por la invitación a tu programa. Y bueno, vamos a estar un rato aquí compartiendo con ustedes y para que conozcan un poco más lo que es Soñar Despierto. Claro que sí, muy buenos días, pues por supuesto a toda esa audiencia que tiene este programa y darte las gracias a ti por esta ventana que nos abres la mañana de hoy. Bueno, la verdad que la invitación es para que pasemos un rato muy importante y que más que hablar de una asociación, de una fundación que en Barinas ya va a cumplir 3 años. Sí, bueno, en diciembre de este año ya cumplimos 3 años. Comenzó hace, ya, bueno, tenemos 2 años y algo. Y comenzó en diciembre, en una oportunidad que se hizo la fiesta de Navidad. Eran pocos voluntarios y pocos niños, pero bueno, desde ahí se ha ido desarrollando y poco a poco se han ido uniendo barineses con inquietud de cambiar. Porque yo creo que si tú cambias, también haces cambiar a los que están en tu entorno y eso es lo que queremos hacer. Cambiar a la sociedad y sobre todo a los jóvenes que son los que nos apoyan. Qué excelente mensaje. Y bueno, ya yo he dado una pequeña introducción de esta fundación que está a nivel mundial. Incluso en Venezuela ya forma varios estados. ¿Cuáles son los estados que integran a Fundación Soñar Despierto? Bueno, sí, ya acá en Venezuela pues tenemos varias filiales, entre esas están Barquisimeto, que es la primera que fundó acá en Venezuela. También tenemos a Carigua, San Cristóbal, Maracaibo, Coro, Barinas, entre otras. Valencia también está con Soñar Despierto y pues son algunas de las que están activas. Queremos que Soñar Despierto esté en toda Venezuela para que pueda llegar muy lejos. Muy bien. ¿Y cuál es la misión de esta fundación? Soñar Despierto, qué bonito nombre. Sí, bueno, así es. La misión más que todo es ayudar y ser un agente de cambio para esos niños que necesitan ayuda y que bueno, no tienen la misma posibilidad que gracias a Dios tenemos nosotros, que tenemos más posibilidades que si económicas y sociales. Son niños que no tienen la oportunidad, ya que trabajamos con niños de escasos recursos y también trabajamos con niños en etapa terminal de la enfermedad. Entonces es más que eso, ser agentes de cambio para cambiar la vida de esos niños, así sea en un ratico, en una hora, en un momento. Y conseguir muchas sonrisas. Si quieres, ajá. Sí, quisiera agregar también que parte de la misión de Soñar Despierto es formar a jóvenes líderes que se comprometan con esta labor y que de cierta forma estén con nosotros y nos ayuden de manera constante, ¿no? Nosotros acá nos reunimos muy esporádicamente, pero cuando lo hacemos es a trabajar. Y entonces parte de esa misión es formar a esos jóvenes y concientizarlos de cierta forma, como decía mi compañero. Muy bien, hablas de formar a jóvenes y si alguno de esos jóvenes que nos escuchan desean unirse, ¿cómo deben hacerlo? ¿A qué número deben contactar o a qué dirección pueden acudir? Bueno, principalmente buscamos jóvenes de 15 a 27 años que tengan la inquietud de ayudar. Se pueden unir, es muy fácil, tienen que asistir a nuestras actividades y pueden buscarnos a través del Facebook, que es Soñar Despierto Barinas. Allí colocamos todas nuestras actividades. También en Twitter tenemos @sdbarinas.
Y bueno, se pueden comunicar por el número 0424-532-9883. Y ahí, bueno, los estaremos atendiendo y los recibimos con los brazos abiertos. Perfecto, si puedes repetir el número. 0424-532-9883. Bueno, muy bien. Y ya que hoy estamos soñando, hoy estamos muy alegres y muy contentos, vamos con un poco de música y seguimos hablando sobre esta gran fundación como es Soñar Despierto. No se mueva. Bueno, hoy la mensajería está muy alegre y muy contenta. Vamos a leer algunos mensajes antes de continuar con el programa. Hola Lourdes, excelente tu programa. Felicidades al grupo Soñar Despierto, son lo mejor. Tenemos por acá también al arquitecto María Irene González. Te estoy escuchando, saludos y éxito. Los invito a escuchar Despertar en Movimiento, que son los días domingo. Mañana tenemos su programa a las 12 del mediodía. También quiero enviar un saludo a la señora Lucy de Style Mascotas. Un gran saludo y bueno, espero que me esté escuchando. Y hablando un poco de lo que es la Fundación Soñar Despierto, ya hablamos de cómo unirse al voluntariado, pero en el caso de que alguna empresa desee dar una donación a la fundación, ¿qué debe hacer? Bueno, realmente lo que tiene que hacer es comunicarse con nuestra directora, que es Andreina Reyes. También lo puede hacer a través del Facebook, pero vamos a dar su número para que sea más directo, el 0424-528-3211. Lo voy a repetir, 0424-528-3211. Cualquiera que sea la donación, nosotros la vamos a recibir porque es lo que necesitamos, ayuda, ya sean de alimentos, algo para los cotillones, o si es dinero, bueno, también se puede recibir. Todo, recordemos que incluso hacer buenas acciones es bueno para la salud y eso lo vamos a hablar un poco al final del programa. Ahora bien, ¿cuáles son los programas que integran a la Fundación Soñar Despierto? Estábamos hablando de Cuéntame tu sueño. Sí, bueno, realmente Soñar Despierto está integrado por 5 programas continuos, pero el que hemos de cierta forma activado acá en Barinas es Cuéntame tu sueño, que es el que le damos ahorita mayor enfoque. No hemos logrado cumplirle el sueño a un niño en etapa terminal porque ese programa se enfoca en visitar los hospitales donde están los niños con cáncer en su etapa terminal. Entonces elegimos a un niño para cumplirle su sueño, le preguntamos qué quiere ser cuando sea grande o a qué artista quiere conocer. Y hace poco pues visitamos el hospital Luis Racetti y habíamos escogido unos niños, pero lamentablemente fallecieron. Entonces estamos en esa búsqueda de esos nuevos pequeñines que en realidad Soñar Despierto quiere cumplirle su sueño. Aunado a esto también están los otros 5 programas continuos que son Bicovalores, que son valores integrales comunitarios, Contagia Alegría, que este es un programa continuo muy nuevo que está en México, apenas haciendo apertura, que es como ser payasos de hospitales, ¿no? Entonces necesita también una formación a todo ese voluntariado para que se forme y pueda visitar los hospitales. Los otros son Amigos para Siempre y Vagones de Sonrisa. Esos son los 5 programas. Muy bien, entonces tenemos 5 programas que forman parte de la fundación. Ahora, muchachos, ustedes deben tener en estos ya casi 3 años algunas anécdotas que quieran compartir con la comunidad de Barinas. Y bueno, la invitación es a que se integren a la comunidad de Soñar Despierto, que son pocos, pero bueno, poco a poco van siendo más. ¿Cuáles serían esas anécdotas? Bueno, realmente al trabajar con Soñar Despierto tú te consigues muchas anécdotas y muchas cosas. Pero no todas son así que se digan como que de mucha alegría, sino que más bien te hacen reflexionar. Entonces tú te consigues con muchos niños que tú los ves que nos quieren montar en un brinca-brinca, en un inflable, tú crees que es por miedo o algo y resulta que es que te dicen que nunca se han montado. Tú quedas así como impactado por lo que pasa. Tenemos también una anécdota que pasó con una compañera, que ella tenía un niño y el niño vio que estábamos guardando las cajas, las estábamos colocando a un lado y el niño dijo que por qué colocábamos las cajas ahí. Ella le dijo que eran para botarlas y el niño dijo que le regalaran una porque él guardaba sus cuadernos en su casa, eran cajas. Entonces eso para ella fue algo porque nunca había escuchado eso y de hecho tuvimos que calmarla, se puso a llorar. Pero eso hace que uno sea más consciente de las cosas que uno tiene, que tal vez uno nunca haya visto que un niño te diga que guarda sus cuadernos en una caja. Pero esa situación pasa y hay niños que están así. Bueno, aquí vamos a leer un mensaje, nos dicen: hola, muy bueno tu programa, quisiera saber si dan charlas en las escuelas.
Bueno, uno de los programas continuos que se llama Bicovalores se basa principalmente en eso, en darle charlas a los niños en lo que son los valores. Entonces ese programa continuo ahorita en la nuevo ciclo escolar se va a abrir y estamos todavía en búsqueda de esa escuela piloto. Si hay alguna escuela que quiere que nosotros vayamos, también pueden comunicarse con nosotros por Facebook y estaríamos trabajando con ellos. ¿Pudiéramos repetir el número de contacto, el número de teléfono para que puedan este es de la directora Andreina Reyes. El número es 0424-528-3211 y también, no sé si la pregunta va también guiada por ahí, cuando estamos en captación de voluntarios también visitamos escuelas para recoger muchachos, pero ya de bachillerato, de 15 en adelante. Ok, muy bien, qué importante lo que hace esta fundación con apenas ya 3 años. ¿Qué próximos eventos tienen para ahorita en la ciudad de Barinas que quieran contarnos? Bueno, ahorita el 30 de este mes pues estamos próximos ya a hacer lo que es el curso de capacitación para todos los jóvenes que nos quieran acompañar y que pues deseen estar con nosotros el día del macroevento. Vamos a contar con aproximadamente 150 niños y la verdad necesitamos muchos jóvenes para que nos colaboren. Entonces los jóvenes que deseen asistir el 7 de julio con nosotros, estar ese día, pues también deben asistir al curso de capacitación que se realizará en la Universidad Santa María a las 8 de la mañana, el día 30. El llamado es que ustedes, muchachos, sé que algunos están allá en casita a esta hora de la mañana, los invitamos. Somos jóvenes al igual que ustedes, nos gusta divertirnos, nos gusta ir a fiestas, ir al cine, estudiar, pero también formamos parte de Soñar Despierto. También tenemos esa vocación de servicio y los invitamos a ustedes a que formen parte de nosotros. Qué gran mensaje. Vamos otra vez con un poco de música. Sabemos que este sábado estamos muy alegres y contentos y siempre soñando. Vamos a ver qué nos colocan por acá. Vamos. Y no crean que se me ha olvidado decirles que el pan de Barinas, el más sabroso, está en la panificadora Barinas, ubicada en la avenida 23 de enero en el edificio Macri, local 1 y 2, sector centro. Si tienen antojos, si quieren algún pedido, pueden comunicarse al número 0273-5521-480. Les recuerdo entonces el número de contacto 0426-670-4316. Por aquí nos dicen: hola, me encanta la página Facebook de Soñar Despierto y de Cuerpo, Mente y Espíritu. Muchas gracias, espero que se unan a ambas páginas y colaboren con esta gran actividad como lo es en la Fundación Soñar Despierto. Hablábamos un poco del voluntariado y hablaban de una capacitación. ¿Qué contiene ese programa para capacitarlos? ¿Canciones? ¿Qué nos tratan? Bueno, antes de responderte quiero decir algo rapidito. También se pueden meter en la página de soñardespierto.org y ahí van a ver toda la información de lo que es todo Soñar Despierto en el mundo. Y pueden ver videos y todo lo que quieran. Bueno, sí, lo que es el curso de capacitación, que es ahorita el 30 de junio, más que todo lo que hacemos es prepararlos para lo que es la fiesta. ¿En qué consiste? Bueno, por lo menos hacemos ejercicios en cuanto a cosas que puedan ocurrir, como te estaba comentando ahorita, que una vez se desinfló un inflable con los niños adentro. ¿Qué solución hay para ese problema? Y así como ese, buscamos varios problemas y buscamos sus soluciones. También hacemos lo que es todas las dinámicas que se van a elaborar ese día. Hay veces que nos apoyan de Barquisimeto, vienen los muchachos. Este año todavía no sabemos si ellos van a estar con nosotros. Y bueno, así vamos realizando todo ese tipo de actividades en grupo para que los muchachos se vayan como que uniendo, conociendo, y le damos las pautas de ese día, porque recuerden que trabajar con niños es muy delicado. Entonces, de que tienen que siempre estar con los niños en la fiesta, todo ese tipo de tips para que ellos estén preparados para el día de la actividad. Aquí tenemos otro mensaje y es que hoy la mensajería, hoy están muy contentos con Soñar Despierto. Muy bueno su programa, Lourdes, y éxito a los muchachos por su gran labor. Muchísimas gracias y bueno, ya esperemos que hayan más voluntarios en la fundación. Yo sé que será así y vamos a tener bastantes voluntariados. Me comentabas que realizaban distintas actividades, lo que es la recolección de dineros en los semáforos. Si quieres agregar algo sobre ello. Bueno, sí, lo que quería decir, bueno, realizamos actividades como son potazos, vendimias, bailoterapias, todo ese tipo de cosas con lo que es para
la recolección de fondos. Y bueno, quiero hacer más que todo un llamado a la gente que nos apoya, porque hay muchas veces que en los semáforos piensa que como nos ven jóvenes, que somos muchachos por ahí que andamos haciendo loqueras, y no, de verdad es que es una fundación, un apostolado que está bien estructurado, y nosotros nos organizamos y utilizamos eso para obtener ingresos. Hay mucha gente que nos ayuda, pero hay gente que todavía está como que a la expectativa y no nos ayuda mucho, y bueno, el llamado es para que nos apoye. También quería tocar otra cosa, es que nosotros, más que una fundación, somos un apostolado de la Iglesia Católica y pertenecemos a la Red Misión, que es una red de apostolados, muchos apostolados juveniles, que está el Club Faro, el Club Giro, y otros apostolados que trabajan también con jóvenes. Y nuestros, como que se dicen, guías espirituales son los Legionarios de Cristo, que son un grupo de padres que se forman es para eso, para trabajar con jóvenes y con apostolados como Soñar Despierto. Bueno, eso es para que oigan y sientan que es una fundación muy organizada y muy preparada. Ya un poquito para finalizar, ¿cuál sería su mensaje ya para los barineses? Ya hablamos de integrarse, pero ¿cuál sería su mensaje final? No, bueno, el mensaje final para toda esa población barinesa y para la audiencia de este programa es que empecemos a cultivar esos valores que de cierta forma, algunos dicen que están perdidos, ¿no? Pero yo digo que no están perdidos, sino que ¿dónde lo buscamos? En el bolso, ¿no? Están perdidos, no, deben de nacer dentro de nosotros. Entonces, también inculcar esa cultura de servicio y de colaboración. Así como decía mi compañero cuando estamos en la calle, pues que de verdad muchas veces nos cierran tan solo el vidrio de la ventana y no nos escuchan, pues. Entonces, por lo menos, sean amables con nosotros, que ya muchas personas nos conocen. El llamado es a que formen parte de Soñar Despierto, a que vivan la magia de crecer soñando y a que tengan siempre una vocación de servicio, porque como decía la Madre Teresa de Calcuta, el que no vive para servir no sirve para vivir. Bueno, el llamado es eso, que nos apoyen y que bueno, además que como dije al principio del programa, si tú cambias, haces que el entorno cambie. Y nada está en ayudar, y la recompensa simplemente con una sonrisa de un niño, con el gracias de una persona que tú ves, así sea en la calle, que colabores con alguien. Como dice, en cada persona está Dios, y tú, además de estar ayudando a la persona, lo estás ayudando. Bueno, qué gran mensaje, de verdad que agradezco mucho a los dos asistentes hoy de la fundación. Para mí fue un placer, y espero que en este programa consigan voluntarios y personas que recuerden que la fundación busca ayudar, y qué importante que ayudemos al prójimo. Vamos con un corte musical y no se muevan, todavía tenemos un poquito de información. Bueno, y ya volviendo con un poco de noticias, les hablaba al inicio del programa que según un estudio, ayudar a los demás es bueno para la salud, ya que en este estudio realizado por la Universidad de Sussex, hacer buenas acciones mejora nuestra salud. Para llegar a estas conclusiones, el estudio midió los niveles de estrés y otras emociones en un grupo de hombres y mujeres que realizaron buenas acciones durante 9 días. El resultado, bajaron los niveles de estrés, cuyos efectos sobre el organismo son bien conocidos: debilita el sistema inmunológico, contribuye a la infertilidad y aumenta la presión arterial, el riesgo a un ataque cardíaco y accidente cerebrovascular. Así, la conclusión fue la siguiente: ser más considerado con los demás puede reducir nuestros niveles de estrés, por lo que hemos de empezar hoy mismo a hacer el bien a los demás, dijo David Lewis, el autor de la investigación. Así que ya saben, hacer el bien mejora nuestra salud. Y no se me ha olvidado, hoy 23 de junio es el Día del Abogado. Felicidades a todos esos hombres de la justicia, y esto se celebra en Venezuela por iniciativa de la Federación de Colegios de Abogados de Venezuela, que solicita se celebre en esta fecha para conmemorar el natalicio de Cristóbal Mendoza, quien nació en Trujillo el 23 de junio del año 1772. Este hombre, formado en el campo de las leyes, ocupó destacados cargos en nuestro país, como el de primer presidente constitucional de la República de Venezuela ya para el año de 1811, y fue un fiel compañero de luchas del libertador Simón Bolívar. Así que a todos los abogados en su día, en especial a mi hermana, que ella todavía está estudiando, pero cuando sea abogada yo sé que será muy buena. A Daniela también me dicen por acá que sean excelentes abogados para nuestro país.
Y ya bueno, un poco para finalizar, les recuerdo que el pan más sabroso de Barinas lo conseguimos en la panificadora Barinas, ubicada en la avenida 23 de enero en el edificio Macri Local 1 y 2, sector centro. Si quieren algún pedido, van a comunicarse al número 0273-5521-480. Recuerden unirse a nuestra página en Facebook, Cuerpo, Mente, Espíritu. Allí podrán conseguir toda la información, algunos de los programas ya transmitidos, todo relacionado a nuestro cuerpo, mente y espíritu. Ya pues debo recordarles que estamos bajo la presidencia de Nelson Enríquez, en la vicepresidencia Álvaro Cuevas, dirección general Lluvia de Venus Velázquez y les habla la licenciada Lourdes Guarino. La invitación es para sintonizarnos el próximo sábado con la mejor información y consejos de nuestro cuerpo, mente y espíritu. Nos vemos en una próxima ocasión.